Buenos días. El tema de hoy es Fundamentos epistemológicos del pensamiento completo. En esta presentación abordaremos estos fundamentos epistemológicos entendidos como una propuesta que permite superar la fragmentación del conocimiento y comprender la realidad de sus múltiples relaciones. Para ello, analizaremos tres lecturas centrales sobre investigación social, transdisciplinariedad y complejidad. Posteriormente, estableceremos un vínculo con cada una de nuestras intenciones investigativas respecto al tema. ¿Qué plantea el paradigma de la complejidad? Para iniciar el desarrollo temático, esta diapositiva presenta la idea central de la primera lectura, el paradigma de la complejidad en la investigación social. La autora muestra que los fenómenos humanos no pueden explicarse mediante leyes simples o relaciones lineales, porque están atravesados por múltiples factores, interacciones e incertidumbres. En este sentido, la complejidad cuestiona el reduccionismo del paradigma positivista y propone una mirada más abierta, dinámica y contextualizada de la investigación social. La historia social no se predice, se construye en medio de interacciones, incertidumbres y emergencias. Principios del pensamiento complejo de acuerdo a la lectura 1 y 2, por Osorio y Salazar. Ahora bien, para comprender mejor el aporte de estas lecturas, es necesario detenernos en los principios del pensamiento complejo establecidos por Morin. Estos principios explican cómo la realidad está compuesta por relaciones, tensiones e interacciones y por qué no puede analizarse desde una lógica simple o fragmentada. El primer principio, que es el principio dialógico, permite entender que lo contradictorio también puede ser complementario. El principio recursivo menciona que los efectos retroactúan sobre las causas. Muestra que en lo social no hay causas únicas porque los efectos regresan y transforman el proceso. El principio hologramático nos recuerda que cada parte refleja un conjunto. El todo está en las partes y las partes están en el todo. El principio de autoecoexplicación señala que ningún fenómeno puede explicarse de manera aislada. El principio de emergencia plantea que cuando las partes se organizan en un todo, surgen cualidades nuevas que no estaban en cada parte por separado. Y por último, el principio de borrosidad admite que la ambigüedad e incertidumbre son propias de los sistemas complejos. No todo puede limitarse con absoluta claridad o rigidez. Estos principios son valiosos porque permiten pensar la educación como un sistema racional y no como una secuencia rígida de causas y efectos. Comprender es distinguir sin separar y relacionar sin confundir. Complejidad y nueva racionalidad científica. La lectura de Osorio 2012, denominada El pensamiento complejo y la transdisciplinariedad de los fenómenos emergentes de una nueva racionalidad. El autor plantea que no basta con acumular disciplinas o conocimientos aislados, sino que es necesario construir puentes entre ellos para comprender fenómenos complejos. De esta manera, la transdisciplinariedad se presenta como una forma de articulación que busca integrar saberes, niveles de realidad y perspectivas humanas en función de problemas concretos. Osorio sostiene que la ciencia clásica es válida pero insuficiente. La fragmentación disciplinar genera un nuevo oscunturarismo del conocimiento. Se requiere una racionalidad capaz de pensar la unidad de lo fragmentado y la complejidad se vincula con la supervivencia humana en la era planetaria. La crisis no es solo de métodos, es una crisis del modo de pensar de la realidad. El aporte central de este autor es vincular pensamiento complejo y transdisciplinariedad. No se trata simplemente de juntar asignaturas, sino de construir puentes entre campos del saber para abordar problemas que no caben en una sola disciplina. Desde una lectura crítica, los aportes de cada autor son muy útiles porque muestra que el investigador no es neutral y que todo conocimiento está situado. Sin embargo, también deja una pregunta importante: ¿cómo investigar desde la complejidad sin quedarnos en generalidades? El gran reto epistemológico, no usar la complejidad como una palabra atractiva, sino como una orientación rigurosa para comprender procesos sociales y educativos complejos. Por otro lado, Osorio utiliza una gran variedad de términos
términos epistemológicos, porque conecta complejidad, transdisciplinariedad y humanidad planetaria. Sin embargo, presenta una tensión práctica. Nuestras instituciones educativas siguen organizadas con asignaturas, horarios y lógicas disciplinares. Entonces, el gran reto no es solo aceptar la transdisciplinariedad en un discurso, sino pensar cómo hacerla posible dentro de las estructuras curriculares tradicionales. La lectura de Morín resalta que la complejidad no es una disciplina nueva, sino una forma de comprensión que permite religar lo que la de educación moderna ha separado. Esta lectura es especialmente valiosa porque lleva al debate al campo pedagógico. Morín y los autores del manual insisten en que el conocimiento siempre es parcial e incierto. Por eso, educar desde la complejidad exige formar sujetos capaces de contextualizar, conectar y pensar más allá de la fragmentación disciplinar. Desde la crítica a la educación tradicional y disciplinaria, un aspecto muy relevante es la crítica a la hiperespecialización. Los autores no plantean eliminar las disciplinas, sino evitar que funcionen como compartimentos cerrados. Cuando la escuela enseña contenidos sin contexto, los estudiantes aprenden información pero no logran comprender profundamente. Entonces, esta lectura me lleva a pensar que el currículo debe promover conexiones entre saberes, problemas reales y formación integral, especialmente en temas ambientales y sociales. Desde los aportes pedagógicos del manual a la práctica educativa, este manual ofrece una contribución pedagógica importante. Muestra que la complejidad no solo sirve para pensar la ciencia, sino también para transmitir la educación. Su valor está en proponer una educación que articule saberes, que acepte la incertidumbre y que prepare a los estudiantes para comprender problemas reales. En mi caso, esta mirada es muy pertinente porque fortalece la idea de un currículo que integre discursos ambientales, contexto territorial y la formación crítica. Desde la reflexión crítica, como conclusión, consideramos que las tres lecturas coinciden en una crítica central. La fragmentación del conocimiento ya no se basta para comprender la realidad contemporánea. Su aporte más importante es proponer una reforma del pensamiento basada en la articulación, la contextualización y la comprensión de la incertidumbre. No obstante, el desafío sigue siendo práctico. ¿Cómo llevar esa perspectiva a la investigación, al currículo y a la enseñanza? En mi trabajo doctoral, esa pregunta es fundamental. Relación entre la intención investigativa y el pensamiento complejo. Mi intención investigativa titula Discursos ambientalistas, una aproximación teórica orientada al currículo escolar vigente en el contexto educativo colombiano. Mi intención se articula con el pensamiento complejo porque estudia un fenómeno que no puede reducirse a una sola variable. Los discursos ambientalistas están vinculados con el currículo, las prácticas pedagógicas, la conciencia ambiental y el contexto territorial. Por eso mi investigación parte de una mirada relacional que busca comprender cómo estos elementos se configuran dentro de la escuela. Y dentro de los aportes está en comprender más profundamente los discursos ambientales dentro del currículo escolar, desde el pensamiento complejo. Esto significa superar la fragmentación del conocimiento y avanzar hacia una educación ambiental crítica, situada y articulada con las necesidades reales del contexto colombiano. La investigación pretende vincular estos discursos con el currículo colombiano y fortalecer las prácticas pedagógicas, la formación ambiental de los estudiantes. También, en consecuencia, permite la construcción de un currículo crítico y situado capaz de integrar esta argumentación de conciencia ambiental y contexto social. Los discursos ambientales no son solo contenidos, son construcciones culturales, éticas y curriculares. El problema de mi intención investigativa se vincula con el pensamiento complejo al comprender que el bajo rendimiento académico no es un problema aislado, pues es un fenómeno complejo e interdependiente influido por factores cognitivos, emocionales, sociales y psicomotores. Asimismo, el pensamiento complejo propone comprender la realidad como una red de relaciones donde las prácticas psicomotoras pueden generar mejoras emergentes en procesos como atención, memoria y el aprendizaje.
La psicomotricidad y el rendimiento académico requieren un enfoque transdisciplinar, donde se integran conocimientos desde la educación, la psicología, la neurociencia y el contexto social, teniendo en cuenta que el aprendizaje es un proceso que integra cuerpo, mente y entorno. Por tal motivo, las prácticas psicomotoras se convierten en una estrategia pedagógica clave. Esta investigación se articula con el pensamiento complejo porque estudia un fenómeno que no puede reducirse a una sola variable. Los discursos ambientales están vinculados con el currículo, las prácticas pedagógicas, la conciencia ambiental y el contexto territorial. Por eso mi investigación parte de una mirada relacional que busca comprender cómo esos elementos se configuran dentro de la escuela. Dado que los estudiantes realizan principalmente el aprendizaje por descubrimiento, allí ellos tienen la oportunidad de inferir relaciones, de reconocer patrones y de generar sus propias estrategias de resolución, vinculando uno con el otro desde el pensamiento complejo. Entonces el aprendizaje basado en problemas, bajo el enfoque socioconstructivista, con la zona del desarrollo próximo de Vygotsky, promueve una interacción social que brinda a los estudiantes una seguridad socioemocional guiada por el docente. Desde el mismo enfoque socioconstructivista, relacionar el conocimiento con el contexto tiene mayor impacto en el desarrollo de habilidades de resolución de problemas porque fomenta el aprendizaje activo y significativo. Los estudiantes construyen su propio conocimiento a partir de experiencias previas y del contexto que les rodea. Entonces el aprendizaje por descubrimiento se convierte en el motor del aprendizaje significativo, ya que los niños experimentan el placer de encontrar por sí mismos soluciones que, aunque guiados, surgen de su propia actividad cognitiva.